Bienvenidos a Visipedia. Hoy vamos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. En 2014, Rusia invadió Ucrania. El ejército ucraniano fue barrido sin paliativos y la península de Crimea pasó a control ruso. Además, Putin dejó la semilla de una guerra civil plantada en el Donbass, donde rebeldes prorrusos se alzaron en armas, controlando gran parte de los óblasts de las regiones de Donetsk y Lugansk y dando inicio a un conflicto que ya dura muchos años hasta llegar a hoy, a la invasión de 2022. ¿Cómo es posible que, de la situación de brutal superioridad rusa de 2014, hayamos llegado a una cierta superioridad ucraniana en 2022? Independientemente del resultado final de la guerra, Rusia ya ha perdido. Su aviación ha quedado en entredicho. Su ejército de tierra ha quedado a la altura del barro y su flota ya no asusta a los vecinos. Rusia ya no es una superpotencia militar salvo por sus armas nucleares. Es posible que el propio Putin no sobreviva a esta guerra. Hoy os voy a explicar de forma sencilla y didáctica las 10 razones del fracaso ruso en Ucrania. En primer lugar, si queréis análisis profundos de la materia, os voy a recomendar el canal Cosas Militares de YouTube o la cuenta de Twitter Revista de Ejércitos. Lo que yo os ofrezco aquí hoy es una explicación divulgativa. Al comienzo de la guerra, el ejército ruso mandó un ataque rápido extraordinariamente ambicioso. Se apoderó de toda la costa de los mares Negro y Azov ucranianos, de todo el este de Ucrania y lanzó un ataque a Kiev para apoderarse de la ciudad, descabezar el gobierno e instaurar un gobierno títere que aceptase órdenes de Putin sin rechistar. En teoría, el ejército ucraniano apenas iba a resistirse. La velocidad de la ofensiva, la enorme superioridad militar y el recuerdo de 2014 serán suficientes para quebrar la débil resistencia de sus vecinos. Los territorios conquistados se unirán a Rusia o quedarán como estados títere con una independencia fingida. Aquí nos encontramos con los principales problemas de la invasión. En primer lugar, la mala información sobre la propia Rusia. Como suele ocurrir en los regímenes autoritarios, Rusia tiene una valoración exagerada de su propia fuerza. La causa principal es la corrupción, pero también trataremos sobre problemas concretos del propio ejército ruso. Bueno, en primer lugar, como decíamos, la corrupción generalizada. Rusia es uno de los estados más corruptos del mundo. En el índice de percepción de corrupción en Transparency International figura en el puesto 136, aunque su rival Ucrania se halla en el lugar 122. Os comentaré algunos de los problemas que causa la corrupción generalizada en Rusia. Recomiendo la lectura en Twitter de los 5 hilos del escritor Chris Owen al respecto. La corrupción en Rusia abarca todos los niveles de la administración, desde el recluta que paga por librarse a ir a filas hasta el propio Vladimir Putin y su fortuna de 200.000 millones de dólares. La consecuencia de la corrupción en el reclutamiento es una selección inversa. El 70% de los reclutas se libra y solo el 30% va al ejército, de forma que solo van los más pobres, los mentalmente inestables, drogadictos, alcohólicos, demás. Entre los reclutados incluso se establece una siniestra red de abusos. Muy a menudo son incluso obligados a prostituirse, como la peor de las labores impropias que se realizan, aunque pueden acabar desde construyendo fábricas hasta siendo asistentes personales de sus oficiales. Todo ello en detrimento de su adiestramiento y su moral de cuerpo. Los almacenes del ejército también son fuente habitual de todo tipo de corrupción, ya sean robos por parte de una tropa infrapagada y mal alimentada, como a mayor escala por parte de sus mandos. Todo acaba en el mercado negro. Estos días vemos curiosamente a influencers rusos reunir dinero para comprar en ese mismo mercado negro pertrechos para enviar al frente para los soldados y oficiales que los vendieron. Es el culmen de la ironía. Una tercera fuente de corrupción es el mantenimiento. Contratos que resultan en repartirse el dinero funcionario y contratista y los mantenimientos quedan sin ejecutar. Cuarteles derrumbándose, neumáticos sin funcionar, sin cambiar, armamento que no funciona, la comida caducada tremendamente habitual entre los suministros de tropa provoca frecuentes intoxicaciones. Lo que a mí me sorprende de todo esto es que el Kremlin parecía no conocer el estado en que la corrupción dejó a su ejército. Ejército anticuado y mal adiestrado. Más allá de la corrupción, o posiblemente a causa de ella, el equipamiento del ejército ruso es absolutamente inadecuado. Las radios seguras con las que se suponía que iban a contar no llegaron en la cantidad necesaria y además no tenían la funcionalidad adecuada. Los rusos han acabado usando teléfonos móviles
que son fácilmente interceptados y localizados. Se dice que al menos uno de los generales rusos ha muerto por usar dichos teléfonos. En los almacenes, los stocks rusos de armas son inagotables, pero lo que hay en almacenes siempre es de peor nivel que lo que se destinó a primera línea de entrada. Algunos equipos llegan incluso al frente sin la electrónica necesaria. Sus componentes o nunca se instalaron o se acabaron revendiendo. La munición de precisión se agotó en la ofensiva inicial y ahora se usan proyectiles antiguos por saturación. El estado general de los soldados es lamentable, ropa y equipo inadecuados, entrenamiento muy deficiente y una moral de lucha impropia del frente. Como muestra, estuvieron meses acantonados en Bielorrusia preparando la invasión y se dedicaron a revender el combustible de tanques y camiones a los civiles. En consecuencia, cuando por fin marcharon hacia Kiev, montones de vehículos fueron abandonados intactos por falta de combustible. He llegado a ver incluso un vídeo en el que los soldados rusos dormían en las cochiqueras de una pocilga. ¿Se imaginan a alguien pedirle a esos soldados que dieran la vida por la patria? La falta de horas de vuelo, de entrenamiento de los aviadores se ha asociado al comportamiento de la aviación rusa, la gran ausente en la guerra. Hay quien defiende que son incapaces de realizar misiones complejas y que pueden simplemente acometer las más sencillas. Otros dicen que es la falta de munición precisa lo que les obliga a volar muy bajo, siendo vulnerables a antiaéreos. El resultado es que la aviación no ha hecho prácticamente acto de presencia. La logística. Se dice que la mayor arma de los ejércitos modernos, la que decide las guerras, es la logística. Pues bien, seguramente aquí es donde más se les han visto las costuras a los invasores. La primera ofensiva se realizó durante la Rasputitsa, es decir, con los campos llenos de barro, con lo cual las carreteras eran absolutamente imprescindibles y los vehículos tenían que avanzar en columnas fácilmente interceptables. Al progresar varios cientos de kilómetros en pocos días, sin limpiar a fondo todo lo que iba quedando en retaguardia dejando soldados enemigos detrás, las largas líneas de suministro son especialmente fáciles de atacar. Basta con destruir al primer y al último vehículo de cada columna y el resto es tiro al pichón. Por no hablar de que con un simple cóctel molotov se puede destruir perfectamente una cisterna de combustible, sembrando el caos. Además, el lamentable estado de los neumáticos, la falta de combustible y el resto de los problemas de los que hemos hablado ha dejado en evidencia a la logística rusa. Al principio de la guerra, los invasores tenían menos camiones de los necesarios. Tras la sangría que han sufrido, mover los suministros desde donde los dejaba la vasta red ferroviaria hasta el frente era una aventura. Uno pensaría que, tras la retirada de Kiev, el encoger sus líneas de suministros iba a zanjar el problema. Sin embargo, no ha sido así. Con la enorme cantidad de camiones que han perdido, ahora son absolutamente dependientes de la red ferroviaria. Y todo ello da objetivos claros a los ucranianos. De hecho, últimamente se han centrado en recuperar nudos ferroviarios como Lyman o Kupiansk. Preparación militar ucraniana. Tras la terrible derrota de 2014, Ucrania comenzó a partir de 2016 una reorganización a fondo de sus fuerzas armadas. En primer lugar, creó unas fuerzas locales, la defensa territorial, que en el momento de la invasión contaban con unos 130.000 efectivos movilizables con cierto grado de entrenamiento militar, todos ellos voluntarios. Se dividían en tres grupos: la Guardia Nacional de Ucrania, reservistas para suplementar al ejército, es decir, llegando a combatir; fuerzas de defensa territorial, enfocadas a organizarse como partisanos en caso de invasión; complementar al ejército, es decir, realizar misiones sencillas de retaguardia o incluso enfrentarse a la guerra híbrida rusa. Zelensky no logró sacar adelante este cuerpo hasta febrero de 2022, reclutando entre 70 y 100.000 soldados, 10.000 de ellos profesionales. Batallones de defensa territorial, en tercer lugar, unas fuerzas paramilitares creadas durante la primera invasión y durante la guerra civil. En gran medida están compuestos por nacionalistas y son los que les dan la fama esa de nazis a los ucranianos, esa fama que le ponen los rusos. El ministerio pretendía disolverlos e integrarlos en los otros dos grupos. Por otro lado, el ejército regular comenzó una poderosa transformación de un ejército de origen soviético y de efectivos muy limitados a una otanización, profesionalización y buena formación, además de recibir un equipamiento específico para el enemigo ruso. Las armas anticarro pasaron a ser protagonistas, pues se esperaba una ofensiva de tanques. Se descuidó la defensa marítima y aérea, aunque ahora se está intentando reforzarla. El reclutamiento alcanzó supuestamente un número de 255.000 efectivos. Más de 200.000 eran contratados y soldados profesionales, de los que muchos contaban con la experiencia de 8 años de guerra civil en el Donbass.
Es difícil de entender que el Kremlin ignorase la voluntad ucraniana por resistir, teniendo en cuenta que llevaban 8 años esperándoles, pero así fue. La creación de la nación ucraniana, el líder. Una de las consignas prorrusas que más ha circulado ha sido que Ucrania no es una nación real, sino que es parte de Rusia y que su independencia es simplemente un error. De hecho, primero se les iba a quitar Crimea, luego el Donbass y finalmente Rusia, tal vez en una tercera guerra, los integraría en la federación. No voy a entrar en consideraciones sobre la política de Stalin con Ucrania, el Holodomor, los tártaros o los cosacos. No es materia de este vídeo, pero quiero resaltar que, al igual que podemos hallar la nación española en la bruma de la historia, surgiendo de Roma, pero el Estado-nación como tal surge en la guerra napoleónica de la independencia, esta guerra será un antes y un después para la nación ucraniana. Rusia ha unificado a los ucranianos y les ha dado un líder, un héroe al que seguir y respetar. Al principio de la guerra podíamos hablar de prorrusos y proeuropeos, pero hoy todos son antirrusos, concretamente anti-Putin. El enemigo común une a los pueblos, como bien supo Leónidas. Pero todo esto podría haberse venido abajo sin un líder. Zelensky, un actor, guionista, director y productor, seguramente no esperaba pasar a la historia, pero el ataque ruso le empujó al escenario de su vida. Cuando el enemigo se aproximaba a Kiev, era imprescindible transmitir al pueblo y a los militares que Ucrania iba a resistir, y usó Kiev como su plató de televisión. Las imágenes en las que salía con sus ministros, con ropa militar y chaleco antibalas desde puntos reconocibles de la ciudad, hizo saber que el gobierno no iba a huir, que se quedaba a luchar y sobre todo que Volodymyr Zelensky era Ucrania. Hay que agradecer a Putin haber creado semejante símbolo nacional. La voluntad de luchar. De nada sirve la mala logística rusa, la potencia del ejército ucraniano o los símbolos nacionales si no hay voluntad de luchar. La clave de esta guerra era que los ucranianos se iban a rendir, cambiar de bando, salir corriendo, todo menos luchar. El Kremlin estaba convencido de ello y por eso preparó una operación especial, nunca una larga guerra. De nuevo los rusos se equivocaron. La voluntad de luchar, de defender sus casas, de echar al invasor, era más grande que la del pueblo ruso por la conquista de un vecino pacífico. Y los ucranianos cada vez tienen más claro que ya no hay vuelta atrás. Occidente y las redes sociales. La guerra iba a durar menos de una semana. En ese tiempo, Kiev tendría un gobierno títere, el gobierno de Zelensky sería juzgado por nazis, el Donbass anexionado o transformado en satélite y Occidente no iba a tener tiempo de intervenir. Alemania depende del gas ruso, como gran parte de Europa, y la ayuda que le había prestado USA no iba a bastar. Pues bien, los ucranianos aguantaron. Primero días, luego semanas, y finalmente los remisos países europeos se encontraron montones de banderas ucranianas en las redes sociales. Los ciudadanos europeos reclamaban a sus gobernantes la intervención, la implicación en la guerra. Primero fueron Polonia, Eslovaquia, los Bálticos, Rumanía, es decir, los que más tenían que perder ante una Rusia expansionista. Después, ante el miedo que les daban las encuestas, fueron cayendo todos, salvo Hungría, que es el único país europeo pro-Putin. La ayuda occidental empezó a llegar a manos llenas y sin duda es el factor que primero sostuvo y finalmente lanzó a Ucrania en la guerra contra el oso ruso. La pérdida de control del relato. Es irónico que precisamente en un aspecto en el que el Kremlin siempre ha sido maestro en su secular lucha contra Occidente, también ha sido superado. La propaganda ucraniana ha calado en los occidentales mucho más que la rusa, por muchos RTs, liusibayas y formoldemócratas a los que haya financiado. Primero fue simplemente David contra Goliat, la historia más fácil de vender de la historia frente a un "le pegó porque me quiero pegar", propio de un matón de 3 al cuarto. Después empezó a filtrarse que el ejército invencible ruso iba camino de una derrota como la de Afganistán. Finalmente, las escenas de brutalidad y crímenes de guerra de los invasores se han llevado por delante los intentos rusos de señalar lo mismo por parte de sus enemigos. No sé lo que estará pasando ahora en China, pero la opinión pública europea y de Estados Unidos ha asumido con mayoría aplastante que Ucrania son en esta guerra los buenos. La inteligencia USA. Uno de los elementos más difíciles de valorar para cualquiera externo a los mandos rusos y ucranianos es el valor de la información que se ha tenido. Tardaremos mucho en saber lo importante que ha sido la información de inteligencia y la simplemente derivada de satélites observando los movimientos de tropas que ha proporcionado la administración Biden a los de Zelensky. Este era un factor con el que probablemente el Kremlin no contó.
es decir, la guerra iba a durar una semana, y en mitad de la confusión generada por el ataque relámpago ruso, la información que recibiese Ucrania no iba a poder ser aprovechada. Pero la guerra lleva ya más de 9 meses y lo que te rondaré, Morena. En estos momentos disponer de información extra sobre lo que sucede en cualquier punto del teatro de operaciones tiene un valor excepcional. Hoy es imposible para Rusia acumular recursos con los que lanzar una ofensiva sorpresa. Kiev se entera a tiempo real. El plan B. Una vez que la ofensiva inicial contra Kiev se disolvió como un azucarillo, se presentaron dos opciones para el Kremlin. O redoblaban la apuesta y se enfrascaban en una batalla por Kiev, o las tropas de Putin retrocedían hacia el norte o hacia el este. Aquí se hizo evidente que no había una previsión de que eso pudiera ocurrir. No había un plan B preparado del que echar mano, así que se improvisó. Rusia arriesgó y mantuvo el pulso a Ucrania, con catastróficas consecuencias. Su carencia de efectivos, la pésima logística y la habilidad ucraniana para castigar su retaguardia mientras vendían caro cada palmo de terreno llevó a los invasores a su mayor derrota desde al menos la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando, en medio del caos, ejecutaron la retirada que deberían haber ordenado mucho antes. Y es que el problema fue, presumimos, que el Kremlin nunca pensó que su plan inicial, el plan A, fuera a fracasar. Se trató de arrogancia, de miedo a plantear alternativas a un déspota o de un colosal error de cálculo. Fuera lo que fuera, decenas de miles de soldados rusos y el prestigio de la nación murieron en campos de batallas y carreteras esos días. Invasores, ladrones, violadores. Las liusibayas y RTs de la vida siempre nos advierten de los crímenes de guerra de los nazis ucranianos durante la guerra del Donbass, obviando la responsabilidad de Rusia en dicho conflicto civil. Se diría que las tropas dirigidas desde Moscú se comportan estrictamente según las normas de caballería de Leonor de Aquitania, invitando a té con pastas a los civiles y rindiendo honores a los prisioneros. Nada más lejos de la realidad. Por otra parte, si recordamos las humillaciones a las que se somete a los soldados rusos, reduciendo a muchos de ellos a la prostitución y dándoles infames condiciones de vida, es imposible pensar que den un trato humano a nadie. Los soldados abusadores abusarán, y los soldados abusados se desquitarán con quien sea más débil que ellos, siguiendo la inevitable cadena de las prácticas de abusos. Aquí quiero dejar claro que estoy convencido de que en gran medida el trato que dan los ucranianos a los prisioneros de guerra no debe ser mucho mejor tampoco, aunque nos llega con más facilidad lo relativo a los rusos maltratando a ucranianos. Sin embargo, respecto a la población civil, la cuestión es otra. Los prorrusos siempre se quejan de los bombardeos contra civiles en el Donbass, sin tener en cuenta que el conflicto parte de Rusia y que los ucranianos tuvieron que reunir a fuerzas irregulares ante su falta de efectivos. Sin embargo, pasan de puntillas tras negarlos al principio airadamente las pruebas de los horrores rusos, múltiples asesinatos, incluso ejecuciones sumarias de detenidos, en muchas de las ciudades ocupadas, violaciones y torturas a ucranianos, desde recién nacidos hasta ancianos, deportaciones forzadas de ucranianos, especialmente niños, a Rusia. Masacres como la de Bucha no fueron hechos aislados, sino una pauta. Montones de civiles han sido asesinados en la retirada rusa. El ejército de Putin quería presentarse como de liberación, pero con ese comportamiento los ucranianos se han negado mucho más a doblegarse. No tienen un plan para llevar la prosperidad a los ocupados. Y claro, al final la población civil no quiere a esos libertadores. En conclusión, Rusia, salvo como potencia nuclear, deja de ser uno de los grandes actores del teatro internacional y lo ha logrado fundamentalmente por errores propios. En mi opinión, cuanto más dure esta guerra, más probable es el colapso de la propia Federación Rusa. Y sin más, me despido de vosotros. Dejadme un like, suscribíos, etcétera, etcétera, todas estas cosas que se suelen decir. Un saludo a todos. Gloria in excelsis Deo. Hasta la próxima.